querido señor Salinas, ¿cómo está usted? Tercer episodio de esta quinta temporada y con un invitadazo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de estar nuevamente con usted y con toda la comunidad, con César Huidobro, nuestro magazo productor, y obviamente con el invitado que hoy nos depara una conversación seguramente interesante, Buenísima. porque vincula temas variopintos, pero que en el fondo tienen como común denominador el storytelling, que es lo que le da sentido a este espacio, en donde buscamos que esté, digamos, confluyendo la diversidad temática que normalmente tenemos y que afortunadamente ha sido bastante variada, ¿no? Me da mucho gusto saludarlo, mi estimado Alejandro. ¿Quién está con nosotros en esta ocasión? A ver, Pues ayúdanos. nada más y nada menos que mi querido doctor Rafael Morales, mi querido Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad nos sentimos honrados y agradecidos de que un expertazo, y te lo digo con todo el cariño, respeto y aprecio, como tú, experto en narrativa y storytelling político, que mira, en estas épocas preelectorales, electorales, pues vaya, es un tema muy recurrente. Y fíjate que, mi Rafa, antes de comenzar, te vamos a pedir lo que generalmente solicitamos a nuestros invitados, así muy brevemente. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Julio. Gracias, Alejandro, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desde 1996 me dedico a las campañas electorales. Mi Buenísimo. primera campaña electoral fue allá con Carlos Castillo Peraza y desde entonces y hasta la fecha, bueno, no he dejado de hacer estas actividades. A pesar de que tengo un doctorado en ciencia política, yo he tenido que recalificarme en varias ocasiones para poder estar a tono con las habilidades que se requieren para estar en una campaña, pero también para ir, digamos, especializándome en algunas tareas muy específicas como la del storytelling. Entonces, eso es básicamente lo que hago y bueno, tengo alguna participación en los medios de comunicación, WFM, ADN 40, etcétera. Así que estoy, digamos, muy conectado con el hacer, con la práctica de la creación de las historias en las campañas. ¿Qué tal, mi querido Interesantísimo. señor No, Salinas? hombre, mencionaste a una de las figuronas de la política, un gran ideólogo, un líder dentro del espectro político mexicano, quizás digno y memorable. Pues Carlos Castillo Peraza seguramente figura entre ellos. ¿Qué faltaría el día de hoy, no, mi querido señor Salinas? Ese Uy, tipo de no, pues pensamiento, ese tipo muchísimo, de... muchísimo, muchísimo. Sí. Oye, pero a ver, platícanos brevemente, sin entrar en Honduras y sin entrar en peñascos difíciles de escalar, ¿qué significó para ti el aprendizaje de participar en la campaña de aquel personajazo político, ideólogo del PAN? Bueno, para mí fue un honor porque pues era mi primera campaña y tuve la posibilidad de participar en todo lo relativo a la investigación de los temas para la campaña, ¿no? Así fue como me estrené. Pero en alguna ocasión tuve la posibilidad de acompañar al entonces candidato a la jefatura de gobierno Ujú. en aquellas elecciones de 1997. Fue la Cierto. primera vez que se convocó a los ciudadanos para elegir de manera autónoma a su gobernante. Y entonces estuve con Carlos Castillo en una visita que hizo precisamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sí, Sociales la de la UNAM, recuerdo perfecto. que fue algo apoteósico porque se decía que, pues, cómo iba a ir un candidato de la derecha, así se fraseaba, Ujú. eh, que era tan polémico además, pero que venía cargando ya con algo que le llamamos ahora en nuestro léxico de campañas, con muchos negativos. Se había enredado en una mini polémica que no le favoreció en ese momento. Él estaba planteando algo así como que debía de limitarse el uso, el consumo de los preservativos. Y bueno, esto generó realmente pues un ambiente muy adverso, ¿no? Cuando estábamos ahí en la explanada, pues lo increparon, no hubo mucha convocatoria, le fue bastante mal. Pero en realidad el problema con el storytelling de aquel entonces es que el propio Castillo no había dado contexto a la propuesta que le estaba planteando. Él estaba pensando básicamente en un problema de contaminación, porque de entonces a la fecha Interesante. no Muy bien. sabemos qué hacer cuando utilizamos un preservativo, cómo desecharlo, etcétera, y esto Ajá. genera muchos problemas en el desagüe, ¿no? Seguramente hasta el día de hoy sigue siendo un factor que
impide que el agua pueda salir rápidamente de la ciudad. Y ese era el planteamiento, pero los medios no dieron el espacio, el propio Castillo no contextualizó, y bueno, esa fue, digamos, el primer estreno de Castillo en la UNAM y también mi propio estreno con él en la campaña, justamente con un problema relacionado con cómo contar historias en una campaña electoral. Oiga, Y don fíjate, Alexandro, perdón, dígame, paréntesis, dígame. yo sé que es colorido y lo hago muy respetuosamente, pero qué fascinante e insospechado dato, ¿no? Que el Sí. drenaje se tapa por los condones, mano. Y tan fácil que es enrollarlos con el debido cuidado, ponerlos en una bolsita, pero es un tema al final del día, mi querido señor Salinas, de educación, Sí, estoy ¿sí? de acuerdo. De educación. Y esta parte educativa, y sobre todo en términos de pedagogía política, desde aquel año 97, ya son 26 años, mi querido Rafa, en los que estás inmerso y bueno, en este ámbito. Y desde luego, pues vaya, tu expertise y tu trayectoria evidentemente son probadas. Yo quiero preguntarte, de aquellas narrativas, y trajiste a colación lo de la Facultad de Ciencias Políticas, que en los 90 era particularmente dicotómica, o eran del PRI, por llamarlo de alguna manera, muy institucional en ese tiempo, o eras como era, y sigue siendo de algún modo la facultad, pero en ese tiempo, los 90, de izquierda. Entonces, traer un candidato de derecha, pues significaba algo totalmente, no sé si innovador, pero sí disruptivo. 3 años antes había estado Diego Fernández de Ceballo, ¿te acuerdas? En ese famoso meeting en la explanada de rectoría, que hasta huevazos le aventaron ciertos compañeros de la facultad, de los cuales no diré su nombre, pero ellos saben perfectamente quiénes son. Sí, de veras, mi querido señor Salinas. Al 94, 97, así era la facultad, pero se ha transformado de alguna manera en estos 26 años, sobre todo con el advenimiento de la parte digital, precisamente nuevas narrativas, nuevas maneras de abordar el mensaje político. Y en ese sentido, no sé que es algo muy complicado de hacer en breve tiempo, pero ¿cuáles calculas o verías que son los aspectos más relevantes para poner el foco en esa transformación narrativa de finales de los 90 a la fecha, mi querido Rafa? Sí, bueno, esto es más o menos fácil Uh -huh, de ubicar. Ha cambiado el léxico de la política uh -huh, eh, como resultado del cambio político y uh del -huh. cambio de las ideologías. Es decir, nuestro lenguaje utilizado con fines de comunicación se ha transformado eh, por este tipo de episodios. El léxico de la política no es inmóvil ni es estático. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el léxico que imperaba en aquel entonces? El léxico relacionado con el cambio político, con la transición a la democracia. Era perfectamente, digamos, fácil de ubicar las palabras, los términos y la forma en la que se estaba planteando la apertura del sistema. Veníamos de una elección anticlimática que había dado pie a la formación de un nuevo sistema de partidos. Entonces, ese periodo específico de la historia empezó a, digamos, a formarse no solamente en la emergencia de nuevos actores. El propio Carlos Castillo hacía una mención sobre la nueva izquierda y en algún momento hizo como una reflexión sobre qué tipo de izquierda venía, ¿no? La Uh izquierda -huh. terrorista, etcétera. Entonces, todo esto era emergente, era nuevo, había una gran apertura, pero lo interesante es que las campañas son espacios donde se revoluciona el lenguaje político, son espacios que abren la posibilidad a que se incorporen nuevas palabras en nuestra comunicación. Por ejemplo, Uh -huh. además de las palabras del cambio y sobre todo de la alternancia, en la presidencia de la República, que era ya un argumento que ya venía fraguándose de tiempo atrás, Uh -huh. empezaron a ponerse en circulación términos, digamos, que pueden ser ubicados en la picaresca mexicana, pero como sea, daban a entender algo muy concreto para la gente. Un ejemplo, la palabra concertación, Ok. ¿no? Uh -huh. Esa palabra Sí, me sí, parece claro. que es culminante en la idea de cómo viejos partidos políticos de vocación opositora antipresidencialista como el PAN Uh -huh. terminan acercándose con el partido oficial en un plano de negociaciones. Se empieza a negociar apoyo político
a cambio de el reconocimiento de ciertos triunfos, como por ejemplo Baja California con Ernesto Claro. Rufo, ¿no? En 89. Pero 89. luego de ahí, varias gubernaturas parece ser que fueron resultado de estos acercamientos entre lo que podemos llamar la derecha clásica mexicana Ujú. con el viejo PRI hegemónico. Entonces, las campañas empezaron a permitir, digamos, esta renovación del lenguaje y Ujú. conforme fue pasando este periodo de la transición, las propias palabras se fueron quedando atrapadas en esos periodos históricos. Es decir, estas Ujú. palabras ya no trascendieron su época, la época en la que tuvieron sentido dentro del lenguaje, las discusiones y los debates. Después de la transición, entonces ya vino, digamos, otra cauda de términos, de metáforas, de frases que estaban hablando ya de una etapa de post-transición, ¿no? Y entonces nuestro vocabulario volvió a cambiar porque además la derecha mexicana con el Partido de Acción Nacional llega al poder en el año 2000 y Ujú. entonces empezamos a jubilar la vieja terminología que se había empleado de muchos años atrás como, digamos, una terminología relacionada con el fraude electoral. Ratón loco, carrusel, horno embarazada, operación Ujú. tamal, toda esta terminología empezó a caer en el desuso porque entrábamos como en una etapa de consolidación Ujú. a la democracia, ¿no? De Entonces, hecho, Fox digamos, fue eso, ¿no, mi querido sí, Rafa? Fue finalmente así el es. gran parteaguas de la coloquialización del lenguaje político que en el priismo era sumamente acartonado. Sí, Eso, exactamente, Alejandro, yo creo que eso es muy buen punto. Si hay Ujú. algo que pasa en el año 2000, Ujú. es que Fox viene, digamos, a desafiar ese lenguaje oficial y ujú, además viene a suplirlo con un léxico silvestre, rupestre, elemental, Totalmente. pero que finalmente era un léxico que desacralizaba, por así decirlo, esa política tan formalista, digamos, llena de circunloquios, ¿no? y de eufemismos, como lo fue el discurso priista clásico durante tantas décadas, ¿no? Ujú. En el que uno podía advertir una enorme incongruencia entre el decir y el hacer, ¿no? ujú. Siempre había como esta doble realidad entre lo formal y lo informal. Bueno, pues Fox vino justo a desacralizar, a abrir, digamos, el léxico de la política y esta fase, pues, es, digamos, de suyo muy interesante porque nos enfrentamos contra una nueva manera de hablar sobre la política que implicaba una nueva forma de entender el mundo, ¿no? Una nueva forma de entender lo que estaba pasando. Así es. Entonces, creo que lo retador del cambio no solamente fue ver la personificación de alguien como un personaje como Fox, que rompía con todos los cartabones y con todos los arquetipos del político priista, eh, pero por otro lado, que además se acompañaba por un lenguaje propio que lo desmarcaba precisamente de ese pasado, ¿no? Entonces creo que ahí el lenguaje tuvo mucho que ver en el éxito de la alternancia, aunque después, digamos, vino una suerte de estandarización o de pasmo o de Exacto. impasse que, digamos, dio paso a la emergencia de otra narrativa que iba a venir 9 años después a revolucionar de nueva cuenta el léxico que se había producido en el cambio de ciclo, ¿no? Que de hecho viene un poco a cuenta del reclamo, y déjame ver si es por ahí, mi estimado Rafael, este, el hecho de que se ha desacralizado la política a través del lenguaje, pero no solo eso, sino a través incluso del cambio de perfil de ciertos conceptos que antes se consideraban intocables, intachables, impolutos, inmaculados, y ahora se empezaban a disolver y a ser muy asequibles e incluso insultables, y de pronto emerge ahora en el movimiento que actualmente ocupa el poder, el régimen actual, con un esfuerzo quizás no del todo efectivo, exitoso, pero al fin y al cabo declarado por ellos, de reconstituir el ámbito político, de recuperar esa formalidad, quizás no a través de un lenguaje formal, un lenguaje, como decías, acartonado, pero sí tratando de restituir esa sacralidad, esa institucionalidad, incluso ese ritualismo, las fechas, por ejemplo, patrias que se sostengan y que no estén
como saboteadas por los fines de semana para conveniencia comercial. En fin, tú notas que hay un poco en el péndulo, el movimiento pendular, un intento de recuperar un poco lo que se cree que quedó como muy expuesto y que incluso en algunas voces del actual régimen califican como un ejercicio que lesionó a la política, que la convirtió en una práctica criminal, o sea, que prácticamente quien se dedica a la política, desde el punto de vista de esa misma generación que vino con Fox a romper con muchos hitos, ahora se trata de recuperar eso. No, el político no es por definición alguien que viene a robar, alguien que viene a abusar de los desposeídos, alguien que viene a tratar de sacar provecho indebido del poder. ¿Qué opinas? ¿Estoy en lo correcto o me fui muy lejos? No, Julio, yo creo que es muy afortunado tu comentario porque, como lo mencionábamos hace un segundo, cada vez que hay un cambio político hay una apelación a una nueva forma de comunicarnos, ¿no? A un nuevo lenguaje. No puede haber cambio político sin un cambio en el lenguaje o en el léxico político. Yo creo que esto es importante señalarlo porque si uno no se desmarca de los viejos códigos, entonces no hay nada nuevo, ¿no? Sería como una suerte de continuidad. Pero lo que pasa con Morena y sobre todo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que hay aquí una mezcla de retóricas y de discursos. Por un lado, hay una especie como de vuelta a la recuperación de ciertos símbolos de orden nacionalista, ¿no? Empezando por querer ubicar a este gobierno dentro de esa especie como de historia de bronce, tal cual se criticó en su momento por los grandes historiadores, etcétera. Bueno, por un lado, incorporar a este cambio dentro de una visión muy positivista de la historia, ¿no? Que la historia siempre Ok. avanza de manera progresiva, sin retrocesos, etcétera. Por Pero eso por otro, 4T. sí, por eso 4T. Entonces yo creo que ahí hay un primer reto, o sea, Exacto. hay un primer desafío en cuanto a que este cambio viene aparejado con un cambio en la manera de definir las cosas, de definir la situación en la que estamos. Pero, en segundo lugar, y aquí es donde viene, digamos, lo polémico, es que este discurso neonacionalista también está acompañado de una retórica populista. Entonces, nacionalismo y populismo no son sinónimos, no pueden ser utilizados como sinónimos, ni siquiera como términos cercanos, porque por definición un discurso populista es profundamente ambiguo y apela sobre todo a la indefinición ideológica. El Así es. populismo no se Ok. reconoce en la derecha ni en la izquierda, Izquierda. no se apega, digamos, a ningún patrón, digamos, normativo o filosófico. Es la mera ambigüedad. Pero la retórica populista además tiene otro atributo, que es el de déjenme decirlo así, el emplazamiento a el emplazamiento discursivo, déjame ver si lo puedo definir así, el emplazamiento discursivo sobre la base de los prejuicios, Ok. sobre, digamos, el, el uso de argumentos para apelar a los sentimientos por sobre los hechos, ¿no? Entonces, creo que aquí lo polémico no está en esta idea de que el gobierno se pueda reconocer como en una tradición histórico liberal o nacionalista. Yo no diría ni siquiera que de izquierda, pero simplemente nacionalista, como fue la Revolución Mexicana. Exacto. Digamos, es que esa fue nuestra propia izquierda, no fue una izquierda, la Sí. mexicana no fue una izquierda socialista ni nada por el estilo, ni marxista, etcétera. Pero bueno, el asunto es que lo polémico de la retórica populista es esto, que se ubica curiosamente en un contexto histórico que le llamamos posverdad, donde los Y el hechos... estigma, ¿no? Sí, exacto. Aquí la discusión es muy interesante porque se emparentan históricamente el periodo de la posverdad y de De la acuerdo. infocracia Sí, sí, sí. con la retórica populista. Y resulta que la retórica populista tiene muchos puntos en común o tiene, digamos, un medio propicio para desarrollarse en este clima de la posverdad. Porque la posverdad nos dice, tienen ustedes ahora muchísima más información para formar su criterio, pero resulta
que esa información puede ser desinformación, pueden ser cosas sin sentido, puede ser información de baja calidad, etcétera, etcétera. Y esa información en realidad no depende de su fiabilidad o de su corroboración con hechos fácticos. La posverdad, por definición, demerita la facticidad, demerita la corroboración, demerita el juicio sustentado en información objetiva, en fin, asequible. Y entonces este mundo que vemos el día de hoy es extraño porque se da esta conjunción entre la posverdad y la retórica populista. Y la retórica populista, por definición, como decía hace un momento, apela al prejuicio con la idea de promover, por así decirlo, la inconformidad, la ira, el enojo, el sentimiento Resentimiento. del Es emocional, desquite, ¿no? 100% emocional. 100% emocional. Entonces, simplemente para cerrar este comentario, el discurso oficialista tiene dos patas. Por un lado, una que mira hacia el pasado para tratar de proyectarse hacia el futuro, y luego la otra, que es mucho más compleja, que es la que, digamos, emplaza a los ciudadanos para despreciar a los hechos y poner por delante a los prejuicios con el fin de generar ánimos que vayan en contra de algo, lo que sea. Entonces, Interesantísimo. esa es la Sí, situación en la que estamos y es algo enteramente distinto a lo que vimos en la narrativa foxista o de absolutamente. continuidad. Y luego la vieja narrativa oficialista que era muy lineal, que en realidad no tenía como muchas variaciones ni algo que podríamos llamar como una especie de spin-off, ¿no? Es decir, que saquemos un hilo de la madeja Sí, para sí. generar una historia paralela. Pues eso no había. Pero ahora sí, ahora sí estamos en esa situación como de una narrativa que es mucho más compleja de lo que habíamos visto en el pasado. Y es curioso porque a pesar de que la narrativa hegemónica, el discurso hegemónico, porque el discurso del régimen es el hegemónico hoy día, es decir, en toda esta historiósfera en la cual estamos envueltos, en la que confluyen distintas narrativas, en la que, y lo sabemos de sobra, pero bueno, no está de más decirlo, la política precisamente en ella se dirime qué narrativa va a ser la hegemónica y cuando hay una hegemónica hay otras alrededor que buscan serlo para dominar la escena. Es decir, el poder político, al final de cuentas, es un asunto de dominantes y de dominados, de gente que manda y de gente que obedece. Y en esta bifurcación, pareciera que el discurso, como tú bien apuntas del régimen, toda esta narrativa que ha puesto sobre la mesa y que más allá de filias y fobias, es al día de hoy hegemónica, tiene muchos aspectos, desde luego y definitivamente criticables y frágiles y sueltos, pero que la oposición o que la parte que se encuentra enfrente sigue sin encontrar alguna beta, alguna válvula en la cual golpear, si no es a partir de esto que tú muy bien apuntas, a ver, si nos remitimos a los hechos, ¿sí? Hay todo un catálogo amplísimo de faltas en las cuales el régimen ha caído, es decir, en una serie muy amplia de ineficiencias, reitero, más allá de filias y fobias, de ineficiencias administrativas en el ejercicio, ya no digamos del poder administrativo, en fin, hay 20 puntos de donde sujetarlo. Sin embargo, y tú que eres un gran constructor de discursos y de narrativas, que viene siéndolo desde hace 25 años, todo parece indicar que la oposición sigue dormida y no encuentra el hilo narrativo que pueda hacerle frente o hacerle sombra a esta hegemonía que juega, como tú bien apuntas, con las emociones, con el polarizar, hay que decirlo. Sí, basta ver, por ejemplo, si nos metemos a la mañanera y ver los comentarios de la gente y de los afines, bueno, es cuasi religiosa la tendencia que hay en favor del régimen, pero la oposición, no por otra cosa, sino ante esta hegemonía tan sólida, tan nutrida, tú desde tu perspectiva, reitero, como constructor de discursos y narrativas,
¿Estará perdida de antemano la oposición ante una fortaleza discursiva como la que tiene el actual régimen? ¿O observas alguna suerte de posibilidades, dado que hoy día están las encuestas, la ventaja de la doctora es brutal en términos porcentuales respecto a alguien que definitivamente sí tiene un cierto identidad con determinados grupos, pero que pareciera que no hace un peso notable a nivel nacional? ¿Cómo ves esta parte de la narrativa opositora, mi querido Rafa? Sí, la oposición en México tiene básicamente tres problemas. El Ujú, primero es que no se ha sentado a hacer un análisis serio del manejo del lenguaje que está haciendo el régimen para ujú. poderlos Muy buen enfrentar. punto. Eso no lo han hecho. Eh, Dos, otro problema es que se han dedicado a hiperbolizar el debate político. Es decir, utilizan el recurso de la exageración para tratar de fijar de manera desesperada sus posicionamientos políticos. Ujú, Pero si nosotros hiperbolizamos el debate, esto puede ser, digamos, muy útil a lo mejor para la tribuna, para la polémica parlamentaria, pero esto a la gente no le pega, no le llega. no le pega, no le genera, digamos, ninguna Identidad. inquietud, porque en esa exageración se llega a caer incluso hasta en el ridículo. O sea, pienso, por ejemplo, cuando se califica a este régimen como el régimen de una tiranía o de una autocracia. Yo quisiera preguntarme si las personas que están yendo a comprar su comida en la semana al mercado de la colonia pueden entender qué es una tiranía o una autocracia, qué diferencia hay entre una y otra, si se puede o no calificar así a este régimen. Ujú, Hay una exageración ahí. No estamos en una tiranía, no estamos en una autocracia, no estamos en un régimen autoritario. Si bien hay intentos para cambiar este régimen a un modelo más centralizado, eso ujú. incluso no es, digamos, un elemento que Exacto. pueda catalogar a este sistema como un sistema autoritario. El autoritarismo se define como un esfuerzo para ponerle trabas al pluralismo político. Esa es la definición que De nos dejó autoritarismo. Juan Lintz, ¿no? Ujú, En sus célebres textos de los años 70. Entonces, la hiperbolización no surte efecto, ni siquiera en las campañas, porque con muchas ocasiones se trató de equiparar a este gobierno, por ejemplo, con Venezuela, con Cuba y en algunas ocasiones hasta con Nicaragua, pero eso no tuvo ningún rendimiento electoral. No hay exacto. manera de que con esos dardos, que con esos arpones, se pueda romper con una narrativa que está perfectamente anclada, por un lado, a la historia nacional y luego, por otro lado, digamos, favorecida por este contexto de la posverdad. Pero el tercer punto, Ujú, donde está, digamos, enfrascado la oposición, es que ellos han consentido hasta el día de hoy, quizá de manera involuntaria, a que sea el gobierno el que los defina, ¿sí? En términos narrativos, en términos conceptuales, hasta en términos semánticos. O sea, el gobierno ha tenido manos libres para poder personificar a sus antagonistas. Cuando uno hace storytelling político, la regla ujú. dice es que en tu estructura dramática, para contar tu propia historia, debes de autodefinirte como el héroe. Pero para que exista el héroe, tienes que definir a tu adversario, que es tu antagonista. Y luego Ujú. tiene que haber una especie de dispositivo que le dé sentido a la rivalidad, un incidente inesperado, etcétera, etcétera. Esa es la estructura dramática. Bueno, la oposición no ha entendido que el régimen se ha dedicado día y noche a definirlos, a Exacto. decir quiénes son, qué representan y por qué este régimen ha llegado donde está en función de esa personificación malévola o demoníaca, por así decirlo. Sí, sí. Entonces, la oposición no ha podido fijar una narrativa potente porque no han conseguido quitarse de encima el estigma de ser parte de una élite egoísta y corrupta, malévola, que atenta contra La el noche bien. neoliberal y todo este Sí, rol. sí, claro, sí, sí, justo. Perfectamente Sí, nombrada desde la palestra matutina del presidente. O sea, es un sí, día sí y otro también, es esto que exactamente. apuntas y, Oye, y los estigmatiza. yo tengo Exactamente. un comentario, Sí, una pregunta más bien, porque creo que sí, está muy interesante esto No, que hombre, nos está planteas. buenísimo. Buenísimo, porque finalmente a lo que me invita un poco esta reflexión que hasta ahorita nos has compartido es las narrativas
en este momento están siendo las principales protagonistas del poder, o sea, de las decisiones que se toman en el poder y de las decisiones que elegirán los caminos, las rutas ideológicas, las rutas administrativas, las rutas de gestión, que en consecuencia van a estar normando la vida cotidiana de nuestro país. Y ahorita que te escuchaba hablar sobre las tres grandes carencias que tiene el discurso de la oposición, me quedé pensando, y es a donde quiero invitarte a la reflexión, puede ser que yo me esté yendo nuevamente por las ramas. Muchas veces suponemos que el discurso narrativo es el que define y dictamina la realidad. Y a veces se nos olvida que la realidad es ingobernable y que por más que hagamos una relectura y tratamos de reescribir el pasado con narrativas que intenten justificarla, no ha sido fácil y no ha sido sencillo para la oposición reponerse de errores que muy hábilmente, muy astutamente el régimen actual los ha tomado como bandera y han sido grandes observadores de la paja en ojo ajeno y no de la viga en el ojo propio. Pero en ese sentido, la pregunta sería, ¿qué tanto la conversación entre discurso y realidad ahorita está, digamos, el saldo en contra en el discurso de la oposición en términos del entendimiento y la aceptación, el reconocimiento de una realidad que los increpa, que los reprocha? Y que por más que intentan, digamos, Lavarse las manos, ¿no? lavarse Lavarse las la manos, cara. Ajá. no puede, o atacar, o sea, digamos, la mejor defensa es el ataque, pues no, estás tan abollado atrás, tienes tantos goles en contra, que los más heroicos esfuerzos que haces por atacar al otro no hacen ningún efecto en el balance, en el marcador del partido. ¿Qué percibes? ¿Es una lectura correcta? Creo que incluso se decía, oye, debería haber un primer paso, digamos, loable, aceptable para recuperar un poco de credibilidad, no de chispa ni pirotecnia, de credibilidad, sería un reconocimiento tácito de los errores y que eso venga a cuenta de un intento de reconciliarse con la gente, más que con el discurso, más que encontrar las palabras adecuadas para articular algo que haga obvio lo que queremos y que pase inadvertido lo que no queremos, pues se necesita ver algún reconocimiento, como ahora se le increpa al gobierno, no está reconociendo que en Acapulco y que en Guerrero hay una situación grave y estás rechazando ya que sea una situación de emergencia y cuando la realidad es brutal, es radical y hoy en día es mucho más posible, mucho más probable, es mucho más factible que nos enteremos de ella gracias a las famosas y benditas redes sociales. ¿Qué opinas, mi estimado Rafa? Sí, gracias, Julio. Es un comentario muy pertinente. Aquí hay una lucha de narrativas, hay una guerra de narrativas. Por un lado, el gobierno tiene una estrategia de comunicación para zarandear a sus opositores, ¿no? Correcto. Creo que el gobierno tuvo muy claro que una de las cosas con las cuales iba a tener que lidiar para que su proyecto pudiese salir avante era seguir la experiencia que se había mostrado en otros países, particularmente en Brasil, donde los intentos de golpe de Estado venían promovidos o sazonados por los medios de comunicación. Entonces creo que esta experiencia, que por cierto es narrada por el propio Lula en un documental, creo que fue recuperada y el gobierno se abocó a tener esta estrategia, incluso atribuyéndose la autoridad para poder hasta desmentir a las mentiras, ¿no? Con la sección de las mentiras de la semana. Es que es muy poderoso esto, por eso yo Sí, creo totalmente. que Sí. la Sí, oposición no sabe por dónde, porque el propio gobierno construyó el discurso, pero además también una estrategia para, digamos, cuestionar a aquellos que también nos están cuestionando con su sección de las correcto, mentiras. Entonces correcto, tenía el control de la entrada y el control también De la salida. de la correcto. salida, ¿no? Pero vamos, aquí el punto es este. En la lucha de narrativas, el gobierno tiene como obligación decir que todo va bien y que todo se resolverá en algún momento, ¿no? En el horizonte del tiempo, en un plan mesiánico, como sea. Pero por otro lado, la oposición quiere decir que no, que todo está perfectamente mal. El asunto es que las personas que dicen que lo que se está haciendo, el asunto es que las personas que están diciendo que lo que se hace está mal son precisamente las personas que en su momento fallaron, que Exacto. tuvieron ciertos errores Exacto. muy Exacto. específicos
como los que vimos, por Totalmente. ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo relacionado con el financiamiento ilegal a la campaña, la cruzada en contra de la pobreza, la estafa maestra, en fin, lo que ustedes quieran, el caso de Javi Duarte, hay como una caracterización muy clara para el grueso de la población de que algo se hizo mal antes de que llegara este gobierno. Entonces, les voy a comentar rápidamente una anécdota, una Venga, venga. conversación que yo escuché. Yo estoy aquí en la Colonia del Valle y muy cerca de donde yo vivo está una cafetería que se llama Jekemich, que está en la calle de Parroquia. Ok. Bueno, esa cafetería es muy interesante porque ahí llega lo más representativo de la clase media de la alcaldía Benito Juárez. Exacto, Alcaldía Benito Eh, Juárez, que es, y es uno de los enclaves finalmente más así notables es. de, vamos a llamarle derecha, pero la clase media conservadora en el lenguaje del gobierno. Pero eso, Sí. ahí de donde apuntas a todos los que nos escuchan, de veras, de veras, de veras, Benito Juárez es un enclave muy particular y que ahorita Rafa nos va a Sí. contar qué pasó ahí. Bueno, pues justo yo llegué un día a leer un rato y al lado de mi mesa se encontraban, pues sí, un grupo de amigos, digamos, un poco de mi edad, entre 50 y 56 años, pero tenían una charla política. Y entonces lo que más me llamó la atención fue como la honestidad con la cual estaban planteando el problema que ellos veían, sin ser expertos. Se escuchaba que trabajaban en agencias de autos, en aseguradoras, etcétera, en fin. Pero lo que decían era lo siguiente. Decían, bueno, ¿cómo es que la oposición a este régimen, dígase PAN, PRI o PRD, nos quiere decir a nosotros que su mejor propuesta es la de sacar al presidente del gobierno, ¿no? Dice, alguien dijo, esa no es una propuesta de gobierno. Exacto, ¿Qué es lo exacto. que nos proponen? Y alguien más dice, es que nos proponen regresar a lo que se hizo en el pasado. Y alguien dijo, de entre ellos mismos, dicen, no, es que eso que se hizo en el pasado, pues también estuvo mal. No hay nadie que nos esté ofreciendo algo nuevo, que no sea lo de hoy, pero que tampoco sea lo que se hizo mal en el pasado, por esos mismos partidos que en su momento tuvieron la bandera de gobiernos democráticos. Y lo estaba diciendo quién, o sea, ni más ni menos que gente de clase media alta en el enclave sociológico de la derecha en la Ciudad de México, ¿no? O sea, un lugar emblemático. Entonces, Sí, sí, sí. me pareció como muy interesante porque no había hiperbolización, nadie insultó al presidente, en fin, fue como un Muy destello de luz genuino. muy Sí, genuino, muy objetivo, Ujú. que da pie a pensar por qué la propia oposición no hace un análisis de ese tipo si lo pueden hacer los vecinos de aquí de la colonia, sin que nadie esté consumiéndose en el resentimiento o en el odio o en la animadversión en contra del actual régimen. Si alguien tiene razones para hacerlo, claro, pues está en su justo y sano derecho. Pero a la hora de hacer un análisis objetivo, me parece que eso que hicieron esos vecinos fue un acto de mucha honestidad que yo creo que no está en la mesa de las discusiones de los partidos opositores que están en plano electoral tratando de rivalizar contra la narrativa oficialista, ¿no? O en su caso, vaya, tratando de proteger lo poco que les queda y que ya eso amerita un análisis político posterior, que a ver si luego nos das oportunidad, Rafa, de conocer tus puntos de vista en otro momento, porque eso ya refiere básicamente al comportamiento y a los escenarios políticos, en el sentido de que todo pareciera indicar que hay una intención de más que de ganar, de defender lo poco que les queda. Pero más allá de eso, yo quiero preguntarte, querido Rafa, las dificultades con las que se encuentra un narrador, un constructor de narrativas como tú, un constructor de storytelling en campañas, un documentalista, alguien que genera, construye mensajes. En esta época que tú ya bien definiste, y no voy a regresar a ella, que diste las particularidades que se experimentan al día de hoy, todos sabemos que desde un eslogan, ¿sí?, hasta una historia contada en medio minuto, pues es una narrativa, se cuenta hay todo un proceso en el cual la pretensión es generar una identidad en la audiencia para que esa audiencia política, ¿sí?, o sea, vaya, sienta
alguna afinidad y en consecuencia vote por esa opción, ¿sí? Desde el eslogan de Barack Obama, del Yes We Can, hasta el Juntos Haremos Historia de aquí, de Andrés Manuel, en fin, hay todo un cúmulo de construcción narrativa en términos políticos muy interesante, todas dignas de análisis. Y en este particular hecho, yo quiero preguntarte, ¿qué dificultades encuentras ante una situación literal tan polarizada y literal en la que todo pareciera indicar que el discurso hegemónico, la narrativa hegemónica del régimen, que es muy, muy poderosa, valga decirlo, vaya, no es extraño en estoy descubriendo el agua tibia, es muy, muy profunda, muy arraigada en la gran mayoría de las personas por muchísimas razones, ¿sí? Desde la perspectiva, vamos a verla desde la oposición, ¿sí? O desde la perspectiva de aquel que llegue y procura construir una candidatura, llámese a nivel de diputado, llámese a nivel de presidencia municipal, llámese a nivel de senador, en fin, las dificultades que se encuentra el constructor de narrativas, el que propone, ¿cuáles ves o estimas que sean las más notables en ese sentido y cómo en un eventual caso puede trascender para generar al menos alguna suerte de impacto? ¿Cómo ves tú este proceso que viene, que ya estamos a nada del 2000, de las elecciones del 24 y va a haber un caudal espectacular y oceánico de propuestas, campañas, spots, etcétera? ¿Cómo ves esas dificultades en gente como tú, que eres un gran consultor político y constructor de narrativas? Bueno, hay dos dificultades que uno siempre enfrenta cuando está apoyando a un candidato como Ujú, consultor. ujú. La primera, tratar de explicarle a los equipos de comunicación que Así los de internos. que el ejercicio del storytelling es más que nada un ejercicio táctico. Es Ok. decir, uno se puede abocar a la construcción de la identidad política, a definir los ejes rectores de la campaña, las palabras clave, etcétera, pero la verdad es que nuestra narrativa tiene que irse ajustando a las confrontaciones, a los episodios de rivalidad o a los accidentes mismos que aparezcan en la campaña, a cosas imprevistas. Entonces, al no entender esto, muchos equipos terminan por casarse con una manera de contar las cosas sin tener Ujú, presente que en algunos momentos tienen que hacerse ajustes estratégicos, correcciones sobre la marcha, sustituciones de personal en el propio cuarto de guerra, etcétera. Yo creo que esa es la parte más complicada porque depende del análisis político. En las campañas ya no se está haciendo análisis político y fíjate, muchos buen punto. consultores se están aventurando en hacer realizaciones, en hacer producciones, digamos, multimedia, sin Ujú. estar apegados a lo que está sucediendo en la disputa política, sin revisar los historiales electorales. A veces el problema que tenemos es que hemos reducido la narrativa de la rivalidad política al tema de las encuestas. Entonces, Buen punto. ahora todo lo que queremos contar se acota o se reduce a ver quién va arriba y quién va abajo de las El encuestas. famosísimo, voy 10 puntos abajo, cabrones, hagan algo, ¿no? Así, así Es, de, es, y es, entonces es se voltea el pobre equipo que, puta, güey, pues a ver, invéntale ahí que trae, a ver, saca el pinche Samuel con la hija, güey, órale, güey. exacto. Así no Grave es el problema. análisis político lo que tú bien Grave, mencionas. grave Ujú, problema, porque ujú. entonces estamos obligados o nos quieren obligar a los que contamos estas historias a reducir todo Claro, a lo que digan las encuestas. Y Correcto. entonces, si la totalmente. encuesta de mi adversario me pone a mí o a mi candidato en segundo lugar, entonces mi obligación es hacer una narrativa táctica para decir que efectivamente la otra encuesta está cuchareada y la mía sí es la buena. Y entonces la discusión eh, Se pierde. se pierde y la ciudadanía llega a un momento de hartazgo porque dice, Exacto. ¿cuál Ujú. es la buena? ¿Cuál es la encuesta buena a la que yo me Claro, tengo que fiar para claro. saber quién va arriba y quién va abajo? Suponiendo que eso fuese lo único que tuviésemos que discutir. Pero el asunto es que el tema de las encuestas o sea, simplifica, sobresimplifica de manera Ujú. grosera lo que es la confrontación entre dos proyectos, entre dos candidatos, entre dos perfiles, y no da espacio para poder avanzar en lo sustantivo, que es posicionar el mensaje del candidato.
Entonces creo que ahí hay hay una limitante grave por el uso excesivo de las encuestas como elemento probatorio del posicionamiento de los candidatos. Entonces, pues ya no hay que decir quién es el candidato, porque basta con que yo vea la encuesta, y si la encuesta dice que voy en primer lugar, entonces ya todo está resuelto. Oye, Rafa, Es un problema. Ajá, yo sumaría, sí, si me permites, a sí, ver sí, qué sí, opinas. sí. Además de las encuestas, que es una práctica que ya tiene anclada en la vida política de los últimos 50, 30, 40 años, al menos en el mundo occidental, lo que ha ocurrido con la irrupción tecnológica y ahora con los bots y con la inteligencia artificial y con la capacidad de adueñarte de legiones enteras de entes que hacen parecer que de pronto hacen combinaciones de opiniones sincronizadas que terminan influyendo, y vemos el ejemplo de lo que pasó con Trump y seguramente de lo que pasa hoy en día en contra y a favor de los que están en el poder. Eh, Pensando un poco en el dilema o en el drama que están pasando los copywriters y la gente que se dedicaba a crear historias desde el punto de vista comercial y que ahora resulta que las máquinas lo hacen mejor y que ya hoy en día tú puedes meterte incluso hay quienes están publicando libros de cuentos que no escribe un ser humano, sino que los escribe la inteligencia artificial. Seguramente discursos enteros que dicen, oye, cópiame algo de lo de Colosio, más lo de Luther King, y agrégale un poquito de chabacanismo típico del Tepito, y te sacan Y un pónselo a discurso. nuestro candidato de Coyuca de Benítez, güey. Así, güey. Bueno, No, es o sea, increíble. y lo aterriza, que es lo Y lo más grave aterriza. del asunto. Sí, sí, sí. Y, Perdón por Coyuca, andan ahí con todo un tema ahí con lo del huracán. Un saludo hasta Coyuca de Benítez y a mi querido amigo Pedro Isnardo, que es de allá. Yo sé que andas complicado, amigo. Perdón la referencia, mejor digamos San Cirindango de las Iguanas. dale, mejor, para que no se sienta agredido. Sí, sí. Bueno, cerrando un poquito Ajá, la reflexión a la que te invitaba, mi estimado, ¿cuál es el rol ahora de un exacto. storyteller en medio La de los inteligencia nuevos artificial. recursos Ujú. que hoy están a la mano, pues, prácticamente de cualquier persona? Bueno, ese es justo lo que yo iba a decir. Yo había mencionado que hay dos retos a los que nos enfrentamos. Uno tiene que ver Ya lo anda interrumpiendo, señor No, no, Salinas. ¿Qué no, le es que, no, pasa? no, es ¿Qué que le justo, pasa? es curioso, Julio, que en Sí, realidad Bueno, sí se, es digamos, broma, mi querido intuyó, Salinas. yo creo yo creo que lo que intuí, sí, para dónde sí. iba, ¿no? Iba Sí, 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 dirigiéndose, sí. Iba sí, para allá, Bueno, iba para allá. pues ya justo va, ese, San Luis Querétaro, pues sigue Ciudad de México, ¿verdad? el segundo problema es un problema por venir, es un problema que está Ujú, por llegar, que nos Ujú, va a desbordar. Primero, estamos ante un lenguaje plagado de hechos alternativos. Este es un oxímoron, ¿no? Es como ujú. contradictorio hablar de hechos alternativos porque cuando uno habla de un hecho, pues un hecho es lo que es, ¿no? así es, Si se cae esta taza de la mesa, se rompe, pero yo no puedo correcto. decir que en realidad lo que sucedió fue que cambió la forma y bueno, no, se rompió la taza, ¿no? Punto, sí, sí. Sí, 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 pero Es el correcto. asunto es que nosotros tenemos el día de hoy una legitimación del discurso de los hechos alternativos, de la relativización de las cosas que supuestamente están representadas o sustentadas en evidencia concreta, objetiva, fiable, etcétera. Ese es un primer problema, porque nos estamos moviendo en el territorio de la absoluta ambigüedad. Correcto. Entonces, no hay manera de hacer un esfuerzo para tener un discurso que se apegue a los hechos. Ujú, Los hechos el día de hoy están viviendo su peor momento. ujú. Están Es, desacreditados, están desprestigiados los especialistas Sí, y no se puede construir una historia poniendo por delante a los hechos, ¿no? A las estadísticas. No conmueve, no genera un compromiso emocional, no seduce a nadie. Entonces, si yo quiero hacer un ejercicio para poner los hechos por delante, yo tengo que contar una historia que le dé sentido a la utilización de los datos. Entonces, ese es el problema que está por venir y ese es, digamos, el discurso imperante en gobiernos como el de Trump o, bueno, en su momento en su presidencia, etcétera. Y es muy difícil, digamos, generar una especie de discurso con un antídoto, una narrativa contrapuesta que pelee contra ese esquema.
correcto. Es como luchar, como bien lo decías, Julio, contra las mentiras. Los hechos alternativos no son otra cosa más que falsedades. Son mentiras, no pueden haber hechos alternativos y sin embargo Correcto. se han habilitado en el discurso político a tal grado de que uno ya no sabe en realidad si se está hablando con la verdad o no se está hablando con la verdad. Entonces, el problema por venir tiene que ver ahora con la tecnología tan potente que tenemos a nuestro alcance. La etapa de la posverdad se hace posible básicamente por digamos, los hechos alternativos, por la prevalencia, por así decirlo, de las emociones manifestadas en lo individual. A eso es a lo que se le da credibilidad el día de hoy, no a los Correcto. expertos, no a los datos estadísticos, sino a las apelaciones sentimentales en lo individual. Y por último, la tecnología. Estos tres componentes hacen posible la etapa de la posverdad. Dicho esto, entonces, la desinformación tiene el medio propicio para su propio, digamos, desarrollo, despliegue, y hacer storytelling el día de hoy en este contexto suele ser sumamente complicado porque la desinformación no es otra cosa más que una narrativa también. Es un Exacto. ejercicio de storytelling. Esto creo que no se ha dicho lo suficiente. Cuando nos encontramos con un ataque desinformativo, en realidad estamos presenciando pues la expresión de una trama o de una historia que tiene como fin desacreditar a alguien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tres líneas por donde corre la desinformación. Por un lado, a través de los hechos alternativos, ¿no? Por un lado, o un discurso plagado de mentiras o de falsedades. Luego, por otro, el discurso, por ejemplo, de los escándalos políticos. Los escándalos políticos también son otra forma de mentir, pero ahí el objetivo es la difamación. Correcto. Y luego, por último, hay digamos, un último recurso, que en este caso sería el recurso que se endereza, por ejemplo, en contra de las autoridades electorales o en contra de los tribunales o de los árbitros. Entonces, hay, digamos, un enorme caudal de narrativas apoyadas en noticias falsas y en estrategias de desinformación. Cuando uno quiere trabajar como storyteller, tiene que estar muy consciente de que se va a topar con este tipo de arpones o de torpedos que impiden que los candidatos opositores puedan, evidentemente, colocarse al frente con una narrativa que esté más apegada a los hechos, una narrativa que esté apelando, digamos, al buen juicio ciudadano, porque lo que está tratando de desmontar, pues es, digamos, no un discurso, sino un contexto, una época. Es muy difícil ir en contra de la corriente, a menos que la ruta sea por parte del storytelling operar de la misma forma. Es decir, Claro. asumir los códigos de los hechos alternativos, de la Exacto. hiperbolización del debate, o Exacto. simplemente entrarle al tema de las noticias falsas. Y el asunto con esto es que ese tipo de narrativas tiene un rendimiento marginal decreciente. Hay un momento donde ciertas mentiras o escándalos políticos pues pegan, pero después de eso ya el beneficio va cayendo hasta que en algún punto la gente pues ya no le resulta como atractivo, ¿no? Cuando a un candidato ya se le acusó de todo, pues ya no hay otra forma, digamos, de seguirlo golpeando, ¿no? Entonces, simplemente para recapitular, los, los, eh, los que nos dedicamos al storytelling, tenemos que luchar contra las modas, en este caso las encuestas, que nos reducen cancha para hacer nuestra chamba, pero por otro lado, y más grave, estamos trabajando en un contexto muy desfavorable para tratar de contar historias que le den esperanza, que le den sentido de futuro a la gente, que le permitan tener como una idea más acabada de la realidad que está viviendo, porque lo que tenemos enfrente, pues es un contexto donde prevalece la mentira, donde los hechos van a la saga. En fin, creo que ese es el dilema en el que nos encontramos. Digamos, para todo efecto práctico, luchar en contra de toda una era que se está abriendo paso por efecto, como bien dices, Julio,
por efecto de la tecnología. El día de ayer, nada más hago esta acotación muy breve, yo cerré mi curso en el Senado de la República de Storytelling y echamos mano de una plataforma que se llama Jasper, que sirve para utilizar la inteligencia artificial y generar discursos, ¿no? Entonces, hicimos el ejercicio, hicimos una plantilla dinámica, la diseñamos para campaña electoral, y entonces la plataforma nos pidió ir rellenando los campos con información básica: cómo se llama tu candidato, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus características, danos información adicional. Le dimos clic al botón y entonces nos desplegó en la pantalla, en cosa de segundos, toda la estrategia de comunicación para el candidato, Increíble. pero de una manera sumamente profesional, donde se incluía el resumen primario en cuanto a objetivo, el target, nos desglosó 4 audiencias a las que podía dirigirse las principales propuestas, nos desplegó una narrativa para cada una de las propuestas ¡Qué relacionadas bárbaro! ¡Qué con cada fuerte! target. Sí, increíble. Una verdadera chulada, como decimos en México. Yo por aquí tengo la hoja, el resultado. Ajá, Hicimos el ejercicio para Xóchitl Gálvez, y lo curioso ajá. fue que al final yo les decía a las personas del Senado, les decía: oigan, ¿saben qué? Creo que esto que acabamos de hacer está mejor definido que lo que está haciendo la propia Gálvez en los medios de comunicación, en la red social. Se los juro, porque además lo que más me llamó la atención es que Jasper define, nosotros nunca le hablamos de target, simplemente fuimos rellenando la información básica, pero la aplicación nos desagregó los mensajes por público objetivo. O sea, ya nos estaba haciendo la chamba más Sí, sí, fina, sí, lo que sí. cuesta más trabajo, ya lo resuelve la inteligencia artificial. Entonces, Increíble, ¿verdad? yo creo que lo que viene por delante es que los que nos dedicamos a contar historias vamos a ser reemplazados muy pronto por este tipo de sistemas, porque están probando que tienen una capacidad muy, muy grande para poder generar las narrativas, las historias, en los términos más profesionales posibles. Entonces, esto es una llamada de atención para los que hacemos esto, porque tenemos que, digamos, recalificarnos o en su defecto dedicarnos a lo mejor a hacer otra cosa, porque la tecnología la verdad es que viene muy fuerte. Para Increíble. ir perfilando el cierre, querido Rafa, un aspecto muy particular. Ahorita que decías recalificarnos, ¿hacia dónde apuntas esa recalificación? Sí, bueno, yo creo que el storyteller en algún momento tendrá que entrenarse en el manejo de inteligencia artificial, ¿no? Ok. Por ejemplo, Microsoft acaba de abrir ahorita una jefatura de storytelling a nivel de relaciones públicas, porque ellos están pensando en rehacer la historia con la que cuentan a la gente sus servicios, ¿no? Entonces, creo que el tema de la figura del storyteller va a mantenerse por algún tiempo, siempre y cuando nos entrenemos en el manejo de la inteligencia artificial, y que incluso en algún momento nosotros podamos ser artífices de la mejora o hasta del diseño mismo de estas plataformas, para Cierto. que nos subamos, digamos, al tren de la tecnología. Creo que eso es lo que está de por medio, ¿no? Señor Salinas, ¿quiere usted hacer una pregunta final antes de que pasemos a que mi querido doctor Rafael Morales nos dé sus redes, dónde lo encontramos y dónde se le localiza para que si se genera conversación ahí, la verdad lo consulten porque de veras, digo, sé que estás en Twitter y estás ahí en varios lados, pero ya nos dirás. Querido señor Salinas, apunte algo si es usted tan amable como siempre, con esa visión de largo plazo que usted tiene, mi No, querido ya señor la visión Salinas. me falla, sin los lentes no llego muy lejos. No, mira, para empezar, y creo que Alejandro y la comunidad que te escucha estará muy agradecida por Sí, la oportunidad de conocer tus puntos de vista, doctos, interesantes, actualizados, sugerentes. por supuesto. Creo que la conversación da para que te invitemos más seguido, si nos lo permite y si estás de acuerdo, mi estimado Alejandro y la No, hombre, comunidad, pues yo qué le puedo decir, porque señor Salinas, qué le puedo además decir. viene una temporada en la que las narrativas van a estar sobre todo enfocadas al tema público, político, viene una temporada electoral fuerte
Entonces, va a ser interesante tener siempre un referente crítico Claro. que nos ayude a desvelar justamente los prejuicios que muchas veces están ahí tácitos, no explícitos, y que pueden influir en nuestra percepción acerca de la realidad. Y los discursos, y con ello quisiera nada más invitarte a una última reflexión, a reserva desde luego lo que tú quieras añadir. Los discursos deberían tener, digamos, como vocación moral el revelar realidades más que encubrirlas y revelarlas desde su ángulo más óptimo para un bien común. Quizás esta es una lectura muy, muy facilona y santurrona, pero en el fondo quizás esa sería la plataforma más convincente y defendible de un esfuerzo de storyteller, y eso no te lo va a dar necesariamente la inteligencia artificial. Eso más bien viene a estar del lado del criterio con el que se mide algo que es mucho más abstracto que la información, que es la existencia misma. No sé qué opinas tú al respecto, mi estimado Rafael. Sí, bueno, yo decía hace un momento que la tecnología nos podría reemplazar. Quizá, quizá no hoy, no mañana, siempre que la propia tecnología no nos permita tener un discurso que sea creíble para la gente. Hay algunas cosas donde la inteligencia artificial aún no puede, digamos, entrar. A veces no sabe distinguir entre, digamos, una proposición verdadera de lo que podría ser una que esté inspirada, por ejemplo, en sarcasmo o en humor negro. Ese tipo, digamos, de declinaciones, de formas de acentuar, por ejemplo, cuando uno, digamos, se siente sorprendido por algo. En esa parte la inteligencia artificial a veces no puede como entrar en una respuesta contundente, por así decirlo, ¿no? Entonces, se requiere todavía cierta supervisión humana para poder verificar que los productos de la inteligencia artificial no sean lo que les estamos pidiendo. Pues entonces, la presencia de las personas, de los seres humanos todavía es necesaria en este trabajo, ¿no? Ahora, el punto creo que está aquí en cuestión tiene que ver con algo con algo que trasciende a la tecnología, que es, por ejemplo, el papel de la mentira en la política. Eh, hay un libro muy interesante de unos académicos norteamericanos que hablan sobre la presidencia de los Estados Unidos y allí explican claramente cómo se organiza, cómo se vota, qué relación tiene con los ¿Cómo otros se titula, poderes. Rafa, el libro? Déjenme ver, se llama el sistema presidencial norteamericano. No lo tengo Ok, no, aquí, no, 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 si no, luego que pero haya chance. Lo que pasa es que justo, sí, mira, termina y ahorita voy nada más con tres aspectos sí, muy concretitos, pues, sí. aprovechando tu expertise. Adelante, mi Rafa. Sí, entonces, ¿por qué traigo a colación este texto? Porque hay una parte donde los autores exponen cómo la gente ve a su presidente. Entonces, Ah, por un lado, la gente dice, nosotros queremos un presidente como si fuera un comandante en jefe que nos ujú, proteja, pero por otro lado necesitamos también un presidente sensible, ¿no? Es ujú, decir, ese tipo de cosas que parece que no son concordantes, pero por ejemplo, quieren mano dura, pero por otro lado también quieren que el presidente no sea tan abusivo, ¿no? Por ujú, otro lado, quieren que haya un presidente que sea lo suficientemente racional para resolver ciertos problemas, pero por otro lado la gente dice, pero que en algunos casos, si es necesario, que mienta con el fin de que pueda sacar adelante los problemas, ¿no? Entonces hay una serie como de, vamos a decirlo así, ¿qué será? Como de contradicciones entre ujú. lo que la gente espera de su presidente, características, por ejemplo, que no siempre son coincidentes, ¿no? O que no concuerdan. Entonces voy a lo siguiente. El tema que estamos tratando aquí en esta charla de fondo tiene que ver con que los gobernantes no pueden muchas veces decirle a la sociedad cómo son las cosas tal cual, en toda su Correcto. crudeza, ¿no? Por Ujú, ejemplo, cuando hay un desastre natural, pues los presidentes van, se acercan a la zona, si es que lo hacen, pero al final de cuentas tienen que dar un discurso alentador y claro. en su momento pues tendrán que reconocer ciertas cosas, pero no es que el discurso político pueda, digamos, soltarse digamos, de la manera más objetiva, porque eso puede sobrealarmar, generar zozobra, en fin, que cunda, digamos, un ambiente de histeria social.
Los gobernantes tienen como principal tarea, como parte de su tarea de gobernar, generar historias que le den seguridad a la gente, que le den Claro, confianza en que las esperanza. cosas van a salir adelante, esperanza, sentido. Esa es parte de la chamba de los presidentes. Lo interesante de todo esto es que hay personas que digamos que disculpan a los gobernantes en cuanto tengan que hacer tareas que suelen ser pues como polémicas, ¿no? Y esto lo podemos entender muy bien, como en el caso de estos episodios que hemos visto en el norte del país, de maestras, por ejemplo, que están en el jardín de niños y que de pronto ante una balacera le dicen a los niños agáchense, los ponen a jugar, les cantan una canción, pero en ningún Cierto, momento la maestra les dice lo que está pasando. cierto. Porque si les dice a los niños que están en medio de una balacera, eso se le descompone, se le sale de control y Puede podría, haber más peligro, ¿verdad? y podría haber más peligro, ¿no? Es, Correcto. digamos, una especie como de símil entre lo que hace una maestra para proteger a su grupo de niños y lo que tiene que hacer un presidente en lo general cuando hay una situación crítica. Entonces, esto es muy polémico decirlo, pero desgraciadamente es una forma en la No, que pero es importante, claro. como la política opera, ¿no? Y como aquí no estamos para decir si eso está bien o está mal, sino Sí. tratar de explicar, yo lo planteo así como es, porque también es una manera de permitirle a la gente que entienda cómo funciona la política Claro. utilizando el lenguaje, ¿no? Bien. Ya para cerrar, mi querido Rafa, sin que nos lo detalles, sin que lo describas, danos 3 recomendaciones muy concretas. Por ejemplo, ¿qué película en este aspecto, en términos políticos, es la que de las que más te ha agradado? Ahí, independientemente, es para que la gente nada más tenga el referente y corre y la vea. A ver, en términos de alguna película que digas, mira, esta que trae estos temas o este título me pareció muy sugerente. A ver, recomiéndanos, aprovechando tu expertise. Híjole, es que hay de todo. Una. Sí, yo diría que la gente vea la serie de Netflix de Better Call Saul. Me Ok, parece que es maravillosa en términos de la manipulación del lenguaje, de ok. los hechos alternativos y ¿Cómo la sobre dijiste, todo, perdón? sí, Better Call Saul. Ok, a ver, Call Saul. Sí, Ok, ok, que es sí, el, que es, claro. que es El el abogado spin-off de... de Sí, Breaking Bad, ¿no? Sí. exacto, exacto. Entonces, Ok, yo creo que esa es la serie que todos tenemos que ver para, muy para cierto. porque además la manipulación del lenguaje está aquí en el Es léxico brutal. jurídico. Sí, Entonces, exacto. es formidable desde todo Formidable. punto de Los vista. guionistas y los creativos son una verdadera joya. A ver, ¿y alguna campaña que en la que tú no hayas participado, nacional o internacional, que digas, esta campaña vale la pena echarse un clavado y revisar? ¿Alguna que recuerdes que te haya llamado la atención? Pues la más famosa hasta ahora, con la que se inicia el storytelling en el mundo, es la campaña para la reelección de George W. Bush en 2004, Ok, con el famoso spot de Ashley. Ese es ok. el, ese es el momento icónico en el que nace todo esto que estamos platicando el día de hoy. Quédense en rama estos queridos, esas 2 referencias. Y para cerrar, mi querido Rafa, ¿algún libro que recomiendes en el tema? El que tú quieras. Bueno, ahí está más complicado. La verdad es Es que que hay muchos, ¿verdad? Y también hay pocos especializados, que era lo que yo platicaba con mi querido Julio, especializados en storytelling político. La verdad es que no he encontrado. Ahora sí que, vaya, si hablamos de términos de discurso político, ahí sí hay una cantidad espectacular y están desde la escuela holandesa, la escuela francesa, ta. Pero ya algo muy sí. particular, sí es complicado, ¿verdad? ¿Cómo ve, mi querido señor Salinas? No, no, de lujo, muy A celebrable, muy todo dar, memorable. ¿no? Sí, sí, yo celebro muchísimo que nos haya aceptado la invitación, Rafa. Sí, muchas Te gracias, Rafa. agradecemos Al contrario. muchísimo. Ojalá te tengamos pronto de vuelta porque creo que es mucha, pero mucha Sí, materia caray. para conversar en delante. Pero bueno, creo que falta nada más que nos compartas las redes sociales en donde te podamos encontrar para que quienes Exacto. estamos viéndote en esta ocasión podamos dar seguimiento de tus publicaciones y conocer un poquito más de tu trayectoria, mi estimado. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, pues yo estoy básicamente en Twitter, @Rafael_Morales, ahí me encuentran. Es básicamente desde donde Ok, estoy Bien, trabajando. muy bien. Porque es el espacio
natural del intercambio para político poder y de la, ensayar el storytelling, ¿no? y de la Éxito. madriza para muchos otros y del verdadero es. caos y dirían Así por ahí es. desmoder que hay, ¿verdad? Sí. Así es. Mi querido Rafa, mil gracias de nueva cuenta por haber estado con nosotros. De verdad apreciamos muchísimo tu tiempo y tu disposición. Esperamos encontrarnos pronto. Mientras tanto, que sigan los éxitos para ti. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio, Al gusto en contrario, conocerte. Gracias, Alex. Por ahí nos vemos en el camino. Ándele, pues, mi querido señor Salinas, pues vámonos que ya nos vieron. y nos seguirán viendo, mi estimado. Eso. Vámonos. Gracias, querido César. Hasta la próxima.